calidad, porque si una noticia es buena, no importa si tiene fallas o defectos. Es una unidad que busca más allá de lo que el televidente es capaz de ver, analiza y profundiza para presentar las noticias de manera desnuda, libre de trabas, para que el espectador se forme sus propias conclusiones. El periodista no opina, él presenta los hechos. Demasiado frecuente vemos cómo reporteros se quieren transformar en predicadores, descuidando su misión fundamental, que consiste en presentar hechos de la manera más objetiva posible. Conocemos canales que han asumido posiciones totalmente sesgadas para criticar y se han convertido en opinantes, parcializados, perdiendo total credibilidad con su audiencia, quise decir. Este error catastrófico solo pueden cometer los ejecutivos que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que significa la responsabilidad de manejar un medio de comunicación. A continuación, les voy a presentar la organización de la gerencia de información. Es un pequeño cuadro que nosotros investigamos y que yo se los voy a explicar un poco. En la cabeza de todo se encuentra el gerente de información y de ahí el cuadro se parte en dos. Por un lado está el jefe de información, que pues él domina a los reporteros, a la edición, a la redacción, a los especiales, noticiero nocturno, noticiero diurno y avances y extras. Y luego está por el otro lado el jefe de administración, y básicamente, el poder del dinero, pero se llama de otra manera, que es unidades de campo y archivo. No era el dinero lo que yo quise decir. En todo caso, profe, si lo explican. Sabemos muy bien que es posible lograr la objetividad absoluta, porque aún presentando hechos, el reportero expresa una posición. Le pide al camarógrafo una toma determinada que pueda orientar el reportaje, se explicita la situación, se enfatiza, mejor dicho, una actitud y se marca un concepto. Sin embargo, es una subjetividad contrarrestada por la totalidad de los hechos transmitidos. ¿Me explico? En todas las noticias es importante transmitir los juicios discrepantes, las posiciones encontradas, es decir, las dos caras de la moneda. Solo así se garantiza un mínimo de objetividad. Todos los días, temprano en la mañana, se establece una reunión con los reporteros, el jefe de información, les informa la pauta que ha decidido cubrir. Los reporteros son en general especializados y tienen fuentes asignadas. Por ejemplo, hay reporteros dedicados a cubrir la presidencia de la República, otros la Asamblea, otras fuentes económicas como sucesos, qué sé yo, también hay sucesos, la económica es una y otros son los sucesos. Por ejemplo, también hay uno encargado de Capriles, por ejemplo. Estos deben prepararse para cada entrevista de manera que eviten la improvisación, como en este caso. El reportero debe evitar ir por la senda que el entrevistado desea y en su lugar llevarlo para que quizá diga algo que no tenía previsto decir. Esta noticia es mejor que si el entrevistado solo declara lo rutinario, porque solo eso, porque eso lo tendrán todos los reporteros. Es decir, queremos algo único, algo que tenga todo el mundo, lógico. Un reportero prepara siempre una pregunta inesperada que saque de posición al entrevistado. Al final del día, el reportero trae el video objeto de su trabajo y lo entrega en la sala de redacción. Elabora un escrito donde recoge todos los datos que permiten una completa identificación. Marca el énfasis en donde él piensa que es la noticia que se debe transmitir. Si durante su recorrido en el día hay alguna noticia importante que deba ser transmitida antes del horario regular, entonces llama al jefe de información inmediatamente, de manera que sea él quien decida su transmisión como un extra del canal y, si es necesario, llevar el video directamente. Ahora vamos a hablar un poco de la parte de la redacción. A esta unidad llegan los resultados del trabajo de campo de los reporteros, con sus informes respectivos. Un redactor es un periodista más formado con un buen dominio del idioma y de mente aguda que distinga o descubra el ángulo noticioso. En algunos canales, el reportero es la misma persona que redacta su noticia. Cuando el reportero es quien hace toda la noticia, la ventaja es que es él quien tiene, quien mejor la conoce y puede sacarle el
Hay noticias que se originan en el mismo canal en razón de personas o personalidades que acuden a él o originadas por el Servicio de Noticias Internacionales y Nacionales. En estos casos es el redactor a quien le corresponde redactar y producir la noticia. Ahora vamos a hablar de la edición. Esta es una unidad formada por los editores que trabaja en pequeños módulos donde se alojan los equipos de edición y en donde trabajan con quien está produciendo la noticia. En esta unidad también se montan los noticieros. Ahora vamos a hablar de los especiales de prensa. Los especiales de prensa son programas donde se habla sobre temas importantes, pero que no encierran noticias calientes. Son cuestiones que requieren profundidad, donde una labor de investigación puede ofrecer mayores detalles. Estos programas, cuando persiguen temas candentes, pueden tener alto rating y pueden contribuir a refrescar la programación. Además, es un recurso que permite al canal identificarse con la población porque analiza problemas que la quejan y denuncia las cuestiones que la población distingue como nocivas socialmente. Bueno, hemos padecido el cierre del canal que manejábamos por parte de un gobierno que se sintió afectado por uno de estos programas. Esto lo dijo uno de los trabajadores que lo vivió. Pero en todo caso, vamos a pasar al noticiero nocturno. Este es el noticiero central del canal. En ocasiones se transmite en un horario temprano, tipo 6 de la tarde. En otros casos, 9 de la noche, 10 u 11. El público del noticiero es de tipo más o menos constante. Tiende a crear hábitos. La mejor manera de observar e investigar si en un país hay libertad de expresión es ver su noticiero nocturno. Cuando lo vemos desplazado hacia horarios tardíos, 11 de la noche en adelante, lleno de noticias de sucesos, carente de noticias políticas, ausente de críticas a las autoridades más importantes, en ese país no hay una verdadera libertad de expresión. Cuando hay democracia, los noticieros se transmiten en horarios más tempranos. Se ventilan problemas políticos como opiniones de líderes gubernamentales y opositores. El noticiero tiene una responsabilidad con la comunidad y debe informar, porque muchos de los que lo ven no leen la prensa y es su único medio de información, la televisión pues. Un noticiero debe ser veraz y no debe transmitir una noticia a menos que exista la total confirmación de ella. Una cuestión interesante es el sitio desde el cual se transmite el noticiero. La manera moderna es hacerlo desde el propio sitio de la redacción, donde se aprecian personas trabajando atrás y se ve la actividad del que se despliega, o que se despliega, mejor dicho, como por ejemplo en Globovisión o en CNN, en Spanish y en English también. Por su parte, el medio debe evitar que ocurran ruidos extraños o pases de personas interfiriendo la transmisión, como por ejemplo lo que está pasando ahora. Una buena parte del noticiero se presenta en los sitios donde ocurren las noticias y en los cuales se encuentran los reporteros. Ahora vamos con el noticiero diurno. Es un noticiero más ligero, de noticias más bien agradables, menos profundo, como más light, pero sin perder de vista, ojo, que pertenece al mismo servicio de información y que sigue siendo la voz del canal. En este noticiero se cubren noticias internacionales, de la farándula o noticias no calientes de distinto tipo, pero siempre manteniendo los mismos cánones de veracidad, honestidad y desprendimiento de los asuntos particulares. De esta manera, yo llego al final de mi exposición y hago el pase a mis compañeros. Gracias. Hola compañeros, yo les voy a hablar sobre las unidades de campo. Estas unidades son los instrumentos de trabajo de los reporteros. Como están en la calle, deben llevar siempre distintivos y ropa que los identifique adecuadamente, que si el logo del canal, un color específico del canal, ¿me entienden? Pues capta. El conductor que sirve también de iluminador debe estar atento a los cables y donde obtener posibilidad de conexión eléctrica para las luces, pues. Entre ellos debe formarse un verdadero equipo donde se conozcan las señas para poder comunicarse entre ellos y les sea más fácil.
El siguiente tema es archivo. Allí está la historia del canal. Se guardan todos los noticieros, especiales, entrevistas y noticias sueltas, incluso las que no logran transmitirse. Hay comunicación con todas las agencias noticiosas para intercambiar videos o solicitar colaboraciones de videos especiales. Es como una base de datos que tiene cada canal. Eso pues. El jefe de información, por su parte, es el ejecutivo responsable por la conducción de los noticieros y la marcha del departamento. Debe ser un periodista bien experimentado con relaciones en los medios políticos. Debe tener olfato para distinguir las noticias que son importantes y de las que no. El jefe de información debe asegurarse de que no se tienen suficientes noticias para llenar el espacio previsto. Hay días pesados cuando no existen suficientes noticias y hay otros cuando sobran. No existe proporcionalidad entre esfuerzo e importancia, y esto debe ser entendido plenamente por los reporteros. Igualmente, el jefe de información debe saber que maneja un contenido grande de amor propio y que debe ser cuidadoso a la hora de tomar una decisión para evitar que ese orgullo reporteril no se transforme en pérdida de motivación. Bueno, con esto finalizamos el capítulo 7. El capítulo 8 trata de la gerencia de administración. Esta unidad es responsable de manejar los dineros del canal, preparar los presupuestos, realizar las cobranzas, pagar el personal, comprar los insumos, llevar las cuentas, pagar proveedores, impuestos y controlar todas estas actividades. El artista de televisión es un ser humano sensible, delicado y muy particular. Posee una gran dosis de amor propio, cultiva la personalidad, se ocupa de su apariencia, le preocupa la opinión que sobre él o ella tengan los demás y encierra un denso grupo de ansiedades complejas y orgullo que lo hacen o la hacen reaccionar en forma única frente a situaciones que los demás seres humanos consideramos normal. El artista tiene un espacio dotado de críticas positivas y negativas, pero siempre está expuesto. Las personas que trabajan en este medio están obligadas a aprender a reconocer la idiosincrasia y complejidad que poseen los artistas. Dentro de este personal estamos incluyendo a escritores y, por qué no, directores. El Departamento de Recursos Humanos se halla justo en el sitio donde concurren muchos de los conflictos y quien los encabece debe profundizar en estas cuestiones y ayudar al Departamento de Producción en crear una situación fluida, positiva y de beneficio, y además premios resguardando siempre el bienestar de la empresa. En ocasiones se hacen encuestas especiales que miden la aceptación del artista en el corazón de los televidentes, pero a veces no se realizan tales mediciones y la escogencia se hace por medio de parámetros muy subjetivos. Decimos entonces que hay un componente de suerte o casualidad, o quizás circunstancias cuculando todo el tiempo alrededor de la esfera del protagonista. Ok, vale, gracias. Un factor que debe tener presente el canal es la presión que sufre el artista por su apariencia y el costo de mantener esa figura bien vestida, porque a fin de cuentas representa la imagen del canal en la calle. El artista suele no ganar tanto dinero para sufragar los gastos que significa mantener la apariencia, y es importante que el canal busque la manera de prohibir. Las figuras, cuando llegan a protagonizar, tienen generalmente dos caminos: se vuelven más caras o emigran. Se vuelven más caras o emigran. Emigran porque se tornan conocidas y queridas internacionalmente. La única manera de mantener los costos razonablemente controlados es formar nuevo personal para que vayan ocupando los espacios que van dejando las reconocidas, que eventualmente se van en busca de oportunidades más atractivas, y esto lleva a crear una escuela de actuación. Se puede conducir con las primeras figuras ya empleadas en el mismo canal. La escuela también permite refrescar las normas de actuación. Se desarrollan guías y libros que se conservan con los alumnos que empiezan. Esta formación se extendió a escritores, directores, camarógrafos, productores, iluminadores y demás componentes especializados del medio. En efecto, tuvimos la idea de crear en Venezuela la Academia de Ciencias y Artes de la Televisión, con una dependencia adscrita que fue el Museo Audiovisual. Otro punto sui generis de la televisión es la relación cliente-agencia publicidad-canal. Una agencia recibe el 20% del monto que paga el cliente
al canal con su plan de publicidad. La obligación de la agencia es diseñar un plan de medios para el cliente donde la agencia recomienda al cliente la mejor manera de optimizar su inversión y obtener los máximos beneficios. Debe estudiar la televisión en particular porque es el medio más importante, obvio. Tiene el mayor alcance ya que la radio se ha vuelto muy local y para los periódicos es muy difícil circular nacionalmente. Dentro del estudio de la televisión tiene que hacer proyecciones ya que las inversiones son a futuro. Es una adivinanza calculada y suficientemente estudiada. La agencia firma un grado comercial a satisfacción del cliente y lo envía a los canales en función de la campaña o campañas que tenga aprobadas el cliente. Todos estos trabajos se han ido encareciendo y ya las agencias tienen dificultades para soportar los cargos implicados en su responsabilidad. Acuerdan con los clientes un pago adicional que es lo más claro y transparente. Ya hemos visto que cualquier canal tiene esencialmente dos tipos de programas: los que produce el mismo canal y los que adquiere fuera. El costo de un programa importado es simplemente su costo de adquisición. El costo de adquisición es un costo variable y también directo. Allí se incluye el costo de revisión, edición y en caso que sea necesario, ¿no? También pueden contemplarse equipos adicionales de iluminación multicolor, consolas de audio especiales en los exteriores, grabaciones de pistas para los cantantes, alquiler de vehículos lujosos o de época, locales o sitios de grabación, etc. Todos estos costos forman también parte del costo directo. Sin embargo, otros costos no son tan fáciles de ubicar y por eso en cualquier canal el cálculo exacto del costo de un programa siempre se presta a discusiones e interpretaciones más diversas. Ok, el 8.1, que es la consultoría jurídica. Esta unidad en forma específica debe tener un alto grado de especialización en leyes, reglamentos y decretos relativos al área de telecomunicaciones y televisión. Todo canal usufructúa permiso del Estado no solo para irradiar una señal de televisión, sino también para transportarla a través de frecuencias de microondas o satélites, igualmente requieren permiso del Estado. Existen organismos del Estado especializados en normar y regular la televisión, ya que es un área sumamente sensible políticamente hablando, ¿sabes? La consultoría debe también tener un amplio conocimiento de todas las disposiciones legales que existen mundialmente relativas a la libertad de expresión. Esta fue la exposición del grupo RAPS del capítulo 7 y 8. Muchas gracias. Con los terroristas. You know how to shake.